Hola amigos y amigas, nuevamente estamos en un especial de espejos en primera persona y hoy es muy especial por varios motivos. Uno por nuestro entrevistado, que ya iremos conociendo un poco de su recorrido y de su paseo por el mundo, pero además porque vamos a leer una poesía de un libro que se hizo en homenaje a una amiga que partió un tiempo antes que nosotros, Sonia Pieroni, y se llama Un poco más allá, donde te lleva el viento, y es una antología que compiló Marita Molfese, también de aquí de Chipolete. Y la poesía que voy a leer es de María Cristina Zanona, una compañera también que estuvo en ese taller. Ausencia. Acallaron las voces para poder escucharte. Cerraron los ojos para poder verte. Enmudecieron para poder leer. Rieron para vencer la tristeza que ahoga y cierra el pecho. Nada es suficiente, solo tu voz diciendo, he vuelto, envuelta en ráfagas de céfiro. Bueno, Saeta Hernando Torres, ¿quién es nuestro invitado? Vamos a hacer una pequeña introducción. Es cofundador y copresidente de IDIL y UEG y la metodología de aprendizaje interdisciplinar dinámico y lúdico, IDIL, desde el año 2018. Comunicador gráfico, freelance especializado en ilustración, cómic, educativo, diseño y animación desde 2001. Constructor de títeres con fines educativos y vaya que lo sé, y de crecimiento personal. Formador en creatividad y proyectos colaborativos, investigador de gamificación integral educativa. Desde 2021, miembro colaborador del Grupo de Investigación Social, Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua, CEMIU. UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Saeta es de España, pero estuvo viviendo en Francia, en Alemania, y ahora lo tenemos un poco más cerca en la zona de Córdoba, así que ahí nos irá contando un poquitito. Bienvenido, puedes saludar a nuestro público. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Y un placer absoluto volver a encontrarme contigo, aunque sea así en la virtualidad. Pero lo virtual también llama a lo virtuoso, así que bienvenido sea. Y así es, y hablando de virtuoso, me gustaría saber cómo se encuentra el mundo de la caricatura y del dibujo con Saeta. ¿En qué tiempo empiezan a conectar y desde ahí ya no se despegan más? Uf, bueno, los orígenes realmente con el tema de las caricaturas y cuando yo me dedico más al dibujo, fue estando en un internado con 10 años. Entonces, bueno, yo, el hermano pequeño de mi padre, que nos recogía en el cole, cuando mis padres todavía estaban trabajando, nos llevaban a su casa y antes de darnos la merienda nos sentaba a mi hermana y a mí en un taburete y nos ponía a hacer por lo menos dos dibujos teníamos que hacer, que era el tiempo que él necesitaba para hacernos la merienda. Entonces teníamos obligatoriamente que hacer esos dos dibujos y nos ponía música clásica y después venía la merienda. Entonces mi hermana y yo dibujábamos y es muy curioso porque de los treinta y tantos primos que somos, solamente mi hermana y yo nos dedicamos al arte. Mi hermana es escultora y pintora y yo me dedico, bueno, caricatura, ilustración, animación, teatro, bueno, todo lo demás. Y bueno, en el internado ahí fue cuando empecé a desarrollarlo, porque había otros dos chicos que dibujaban, y entonces fue como que hicimos un poco de polos que se atraen, ¿no? Entonces nos sirvió para hacer amigos, y yo cuando volvía luego al pueblo, con esa edad que tenía 11 años, claro, me costaba hacer amigos porque no vivía en el pueblo. Así que fue gracias al dibujo que yo empecé a hacer amigos. Y a partir de ahí es como, yo digo, me pinché, además tengo una marca que me pinché con grafito, con la punta del lápiz, me quedó una marca que todavía la tengo, negra, es como un pequeño tatuaje en la mano. Digo, me entró el grafito en la sangre y ya no se puede quitar, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos. Quedó marcado a fuego. Em, Sí. Bien, las historias, digamos, han caminado por distintos lugares, ¿no?
has trabajado como ilustrador de distintas obras, algunas propias y otras de otros autores que te ha tocado ilustrar y has ido en distintos lugares. Me gustaría que pudieras hacernos un paneo por lo menos de algunas de ellas y por qué lugares están recorriendo esas obras, también las tuyas, por supuesto. Mm. Sí, es el trabajo de ilustración. Yo empecé haciendo dibujos animados y estuve 10 años haciendo dibujos animados. Y una de las cosas más que a mí más me atrae, lo que más me enseñó, fue el trabajo en equipo. Porque el dibujo en dibujos animados, uno no cuenta como artista si no es con los otros. Entonces se crea una comunidad en la que todos nos vamos ayudando porque el objetivo final es sacar una película que va firmada por todos. Entonces todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y, y es una parte muy linda ese trabajo comunitario. Después, en cuanto a ilustración, he trabajado mucho con libro de texto y sobre todo también con cómic dedicados a libro de texto. Y después he ilustrado y, bueno, ahora mismo soy el ilustrador oficial de una colección en Alemania que se llama Ponyhof Afilblüte, que sería la granja de caballos de la flor del manzano. Ese sería el título traducido. Y es algo muy curioso cuando uno trabaja con obras de otros autores, porque acá la editorial, por ejemplo, sí que me da unas pautas de las ilustraciones que quiere, pero también me deja la libertad de yo poder incluir en la ilustración y de expresar lo que yo considero, ¿no? Entonces yo me leo todo el texto y eso también me da, a base de leer y de todas las obras que uno va ilustrando, las tienes que leer, ¿no? Para saber qué es lo que tienes que transmitir. Y para mí una de las cosas más importantes de la ilustración es que se hace una obra en común con el autor. Es decir, yo no tengo que ilustrar literalmente lo que dice el autor, porque eso ya está en el texto. Yo tengo que crear un contexto, tengo que crear una atmósfera, tengo que crear algo que sume a esa obra. Y creo que eso es lo interesante de cuando se hacen eh, estos, vamos a decir, matrimonios de autor con ilustrador, que al final los dos son autores, ¿no? Pero escritor, escritora con ilustrador, ilustradora. Realmente es la suma de sinergias de lo que transmite la obra, o sea, lo que el escritor quiere transmitir con la obra se suma lo que recibe el ilustrador como lector, como primer lector de la obra, para aportarlo y entonces crear una obra en común mucho más grande que solamente la obra escrita, ¿no? Y en mi libro, yo escribí un libro y lo ilustré, Juan Silvador en la copa de un pino, está publicado en México en el 2017 y, y es otra forma completamente diferente, porque claro, ahí yo soy como autor completo el que creo mi propio universo y entonces lo entrego tal como yo lo concibo, ¿no? Y, y bueno, creo que me gusta más la otra parte, o sea, eso de combinar la escritura de otro o de otra con mi propio trabajo, eh, para mí tiene una magia especial. Hay un aporte que es sumativo, es como quizás sea reminiscencia del trabajo de animación en el que al final la obra es mucho más grande que lo que uno mismo puede dar, ¿no? Porque es una suma que se potencia, además, si está bien trabajado. Y bueno, de momento sé que el Juan Silvador se está vendiendo en México y las otras obras están en Alemania. He trabajado algo para Estados Unidos, pero ella fue con un estudio de servicios de por medio, un intermediario, entonces no figura mi nombre, pero bueno, sí, tengo obra un poco danzando por todo el mundo. Y cuando dijiste Juan Silvador, me acordé de haberlo conocido cuando estuvieron por Neuquén. Y me gustaría, por lo menos, o sea, no contar toda la historia, pero contar, digamos, lo central. Porque cuando tú dijiste Juan Silvador, me llevó a un momento de Don Bosco, y tú conoces la obra de Don Bosco por haber estado justamente trabajando con nosotros en San José Obrero y por otras cuestiones de haber estudiado, ¿no?
Pero hay un momento que dice, ¿no? La parte de la mística, de que pasó una historia con Don Bosco y un chico que también, digamos, sabía hacer eso, ¿no? Silbar. Entonces me gustaría Ujú. que tú nos cuentes la historia de Juan Silvador, lo mínimo, pero ese detalle. Sí. Bueno, la historia de Juan Silvador es, entre comillas, muy sencilla porque es una proyección de mi propia vida. Así que, bueno, parte de ahí. Y la idea original surge de un profesor que tenía salesiano, yo estudié con los salesianos. Entonces, este profesor era el que nos daba filosofía y nos dijo que teníamos que seguir nuestro camino en la vida y si queríamos ser silbadores en la copa de un pino, teníamos que ser silbadores en la copa de un pino, que lo hiciéramos y que ya llegaría el dinero, el sustento, ya llegaría por donde tuviera que llegar, pero que no nos preocupáramos y que siguiéramos lo que es nuestro llamado del corazón, ¿no? Entonces de ahí vino el título y la historia es de un niño que enferma de los pulmones muy chiquitito, que fue lo que me pasó a mí. Entonces tienen que mudarse a la montaña para sanar de los pulmones. Entonces, bueno, cuando le va a pinchar el doctor siempre le dice que sople porque así le duele menos. Y entonces es lo que tantas veces le fueron a pintar que al final termina, en un momento dado le sale un silbido, ¿no? Entonces ahí se queda maravillado con el silbido y entonces empieza a silbar continuamente, continuamente. Y silba también que empieza a dialogar con los pájaros. Entonces hace un compendio de músicas y de silbidos y trinos con los pájaros. Eh, en el colegio no sabe muy bien hacia dónde ir, entonces el profesor, el director, le dice, bueno, le empieza a dar ofertas, ¿no? Puede ser ingeniero, porque es un chico muy inteligente, puede ser ingeniero, médico, lo que tú quieras, ¿qué es lo que quieres ser? Y él le dice que no a todas las propuestas, hasta que al final le dice, ¿qué quieres ser? ¿Silbador en la copa de un pino? Y entonces él se le enciende la bombilla y dice, sí, eso es lo que quiero ser. Y bueno, a partir de ahí se va al bosque, bueno, se va primero a la escuela de música para aprender todo lo relacionado con la música y de ahí se va al bosque, empieza a silbar con los pájaros y luego hay una periodista, que no es periodista, sino que es bióloga, que lo descubre silbando, se enamoran y luego vienen los científicos y como ven que puede dialogar con los pájaros, bueno, pues empieza a colaborar a través de la ciencia, a conocer la parte más de la naturaleza, de cómo viven los pájaros, con sus características, y así termina un poco la historia de Juan Silvador, ¿no? Es maravillosa la historia y, digamos, un poco allí tú dices que hay algo de autorreferencia, pero también en esa autorreferencia, cuando uno logra poder encontrarse a uno, ¿no? En esa búsqueda, es cuando empieza a poder dar. Y ahí hay un trabajo que me parece que es maravilloso que has venido haciendo también en equipo, por supuesto, y has trabajado para distintas instituciones en distintos lugares. Una de ellas fue el San José Obrero y hubo una propuesta, Mm. digamos, que cruzó prácticamente el mundo, porque se tomó una leyenda que es típica de la zona y se trabajó en la construcción de esos títeres y en la presentación de la obra, donde estudiantes, cuerpo directivo, docentes, eh, todos, digamos, participaron y le dieron vida a partir de lo que ustedes indicaron y de poder, de alguna manera, conectar también con ese personaje que a cada uno le tocó crear. Eso Ujú. yo creo que es algo maravilloso, me gustaría poder un poco, digo, esa fue la experiencia del Sanjo, pero hay otras experiencias en otros lugares que calculo que están atravesadas por lo mismo, con esta cuestión de poder poner el cuerpo y a partir de eso que uno crea, digamos, poder darle vida eh, a otras cuestiones que tienen que ver con la vida, ¿no? Muchos Sí. que se sentían como limitados allí con el baile, con la puesta en escena, cuando llegó el momento de poner la obra sobre el escenario, se terminaron los miedos. Ya habían hecho ustedes el trabajo y estaba lista la obra para poder ser expuesta, ¿no? Bueno, un poco eso, poder contarlo, ¿no? Desde el trabajo de ustedes. Sí, mira, nosotros con IDIL, que lo digo así, es el aprendizaje interdisciplinar, dinámico y lúdico, trabajamos fundamentalmente con los títeres, ¿no?
lo que mi mujer, mi esposa, que es Bettina Truffat, ella es argentina y alemana, y ella es coreógrafa, bailarina, y bueno, tanto ella como yo tenemos una trayectoria de trabajar en el arte y trabajar con equipos, trabajar con gente, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, o que nos dimos cuenta en su momento, es cómo el hacer trabajos colaborativos, o lo que es el aprendizaje colaborativo a través de proyectos artísticos, se podía hacer de forma transversal, aunando todas las asignaturas, y además hacer un desarrollo de lo que se dice ahora que son las habilidades blandas, que puede ser todo lo que es empatía, todo lo que es la gestión emocional. Entonces, ahí es donde nace esta idea de IDIL, y sobre todo una de las cosas que más nos interesa a ambos es el rescatar eh, la cultura propia. Entonces, hay una cultura, bueno, todo lo que son las leyendas que hicimos allí en Neuquén, que, que, bueno, es el agarrar esa tradición y luego las propias personas del lugar que lo que puedan hacer es desarrollarlo y modernizarlo, actualizarlo para contar lo que ellos necesitan contar, ¿no? Es como hacer una nueva versión y hacerlo también de forma grupal, hacerlo en equipo, porque una de las características del ser humano es que somos colaborativos, ¿no? Nos han vendido que el ser humano es competitivo y no es cierto. Realmente, si hemos llegado a este grado de evolución, quizá la involución que se pueda ver es porque nos han metido mucho lo que es la competencia en vez de seguir lo que es la colaboración, ¿no? Porque realmente la tendencia del ser humano es a colaborar y buscar el bien común. Entonces eso también es lo que nosotros tratamos de fomentar. Y esto mismo lo hemos hecho en Alemania, con cuentos alemanes, por ejemplo. Lo hacemos también en colegios utilizando la asignatura de historia o de literatura. Entonces, una de las cosas que nos interesa, ya que tu programa también es de literatura y poesía, es no solamente es poeta o escritor el que se dedica profesionalmente a ello, es como la actividad artística, creativa, es un bien común, forma parte de la esencia del ser humano. Y nuestro cerebro está preparado para aprender a través de historias. Por eso, cuando en el colegio nos dan datos y datos y datos, es muy difícil recordarlos. Tenemos que hacer un esfuerzo extra. Sin embargo, si nos van contando una historia, si tú vas viendo una película, luego puedes hacer un resumen de la película y te vas a encontrar y te vas a acordar de datos dentro de ese hilo conductor que es la historia, ¿no? Entonces nosotros lo utilizamos también en el colegio de esa manera. Utilizamos la literatura, utilizamos la historia, puede ser también las ciencias, como hicimos ahí con el río, ¿no? Hablando de los ríos. Son datos que cuando los chicos les ayudas a ponerlos, ellos tienen que crear esa historia, hilvanar esos datos van entrando dentro de su memoria, y luego por la experiencia emocional a la hora de hacer la puesta en escena, se quedan marcados a fuego, ¿no? O sea, es algo que queda siempre muy arraigado. Y bueno, ahí es donde nosotros hacemos del arte de la escritura, del arte de la interpretación, del arte gráfico y visual, hacemos un método para el aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, es muy interesante ver cómo lo que tú decías al principio, hay como unos miedos, porque es como yo me acuerdo de la profesora de plástica que teníamos, que si tú dibujabas un palito con un redondel verde, te decía, eso no es un árbol, eso es una piruleta. Y no, yo estoy dibujando un árbol, pero ella quería que dibujáramos un árbol con todas las ramitas, con todas las hojitas. No, es una expresión propia, ¿no? Entonces, con esos nos que te dicen cuando eres pequeño, te van podando toda la creatividad. Entonces, cuando llegas a que tienes una edad de 18, 20 o 40 años, te encuentras con que tienes hasta miedo de ser creativo, ¿no? A ese no que te vayan diciendo no, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de crear un ambiente abierto, o sea, nosotros trabajamos en todo eso, en crear un ambiente donde
se vaya creando la confianza, donde uno pueda expresarse, donde uno pueda manifestar su creatividad. Y si uno se equivoca, hay errores, no pasa nada. Del error se analiza y se aprende de ese error para luego mejorar, porque todos mejoramos a base de errores, o sea, no nacemos sabiendo todo, ¿no? Y bueno, pues esa es la función que hacemos y es maravilloso, como pasó en el Sanjo, encontrar a gente que al principio estamos todos como muy rígidos, porque a nosotros nos pasa igual, ¿no? Entras en un grupo nuevo y hasta que se aceitan todas las relaciones también hay un proceso, ¿no? Y de eso, de estar todos así como muy rígidos, al final poderse mover así, más sueltos, y es otra cosa, es una maravilla. El proceso es fascinante, es fascinante. Tal cual. Hay un proyecto, digamos, que me llamó la atención por la trascendencia, si bien todo ha trascendido mucho, pero ahí ustedes hicieron un proyecto para la UNESCO y fue premiado. Me Ujú. gustaría por lo menos conocer algunas líneas de ello, que nos cuentes un poquito, y después ya vamos entrando, digamos, en el final del programa y tengo una pregunta que va a hablar mucho de ti. Vale. Bueno, este es un proyecto, yo justo después de lo de Neuquén, tuve la necesidad, con la experiencia de Neuquén, de aprender pedagogía, ¿no? De aprender más sobre teoría pedagógica. Entonces empecé a cursarlo a través de la UNED, de la Universidad a Distancia de España. Y bueno, al segundo año hice un trabajo y fue un trabajo que realmente llamó mucho la atención de los profesores y me invitaron a participar en unas prácticas para un proyecto de la UNESCO. De ahí nace, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto es lo que llamamos educomunicación, que la educomunicación es la educación en los medios, ¿vale? Aprender lo que son los medios y además para desarrollar el pensamiento crítico, es decir, trabajar en las redes y todas estas cosas, toda la información que te lleva, el que te llega, cómo analizarla, el tomarte un tiempo para pensar, para decir, bueno, esto es verdad, no es verdad, cómo lo puedo comprobar antes de reenviarla, ¿no? Porque las redes se basan en comportamientos emocionales. Entonces, sería lo que es alfabetización mediática, pero un paso más allá, porque la alfabetización mediática solamente te enseña a utilizar los medios digitales, sin hacer un análisis crítico siquiera de ello, ¿no? Con la educomunicación, que es un término que se puso en los años 80 por un educador brasileiro que ahí ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo no acuerdo. Bueno, discípulo de Freire. Entonces, bueno, ellos lo utilizaron con la radio. O sea, en el 2004 creo que fue, hicieron toda una experiencia de educación a través de la radio para los pueblos más aislados, cerca de la selva y demás. Entonces ellos utilizaban los medios de comunicación para la educación. Nosotros lo que hacemos es desde la UNED, hay diferentes cursos donde lo que se hace es enseñar a manejar las redes sociales y los medios de comunicación actuales para la educación. Entonces, dentro de eso, yo hice todo lo que es la parte de diseño y la parte de gamificación, que es otra cosa que descubrí a través de la UNED. Y bueno, también con todo el trabajo que he ido haciendo con ellos, me he ido especializando en gamificación. Yo llamo gamificación integral educativa. Integral porque no es solamente sobre los puntos, o sea, los premios y los castigos, entre comillas, que se hacen en la gamificación típica. O sea, antes te ponían un positivo o un negativo, que eso es gamificar igual, o ahora lo que te hacen es que a los niños le ponen un muñequito o una estrellita o una coronita o cualquier cosa así, ¿no? Eso es lo básico. La gamificación integral lo que hace es apalancar en lo que es la motivación intrínseca a la vez que en la motivación extrínseca. Entonces, uno de los motores más fuertes es el participar, el hacer partícipe a las personas de su proceso de aprendizaje, haciéndoles sentir que forman parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Y eso es algo de lo que yo vi, por ejemplo, en el Sanjo. O sea, todos los que participasteis
desde que empiezas en la escuela, que luego te haces profesor dentro del Sanjo, luego, o sea, el Sanjo es una institución que es mucho más grande que uno mismo. Uno sabe que se va a morir, el Sanjo va a seguir ahí, ¿no? Entonces, tú aportas porque sabes que estás aportando algo mucho más grande. Entonces, llevar ese espíritu es una de las palancas motivadoras más fuertes y más potentes, junto con la curiosidad, que es una de las que nosotros utilizamos con... no sé si te acordarás que nosotros no decíamos lo que íbamos a hacer al día siguiente, ¿no? Sí, damos un par de pistas, pero no decíamos todo para que luego fuera un descubrir, ¿no? Esa parte de descubrimiento que también lo tiene la literatura y lo tiene lo que es la parte creativa. Pues esto es también lo que nosotros hemos transmitido a través de estos cursos que son, se llaman MOOC, que son los cursos masivos abiertos y gratuitos. Y entonces, bueno, con UNESCO es lo que hicimos y la verdad es que fue muy interesante porque me dejaron, dentro de que estaba acotado el tema, ¿no? Pero me dejaron mucha libertad creativa para poder desarrollar personajes y un poco el asunto de la gamificación, ¿no? Así que fue Qué, muy, muy interesante. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y hablando de lo intrínseco, si hay algo que tiene que ver con esto, es que el artista es artista porque nace artista, después se descubre en el camino, ¿no? En algún momento descubre que es artista. Pero el artista que logra fabricar sus propias herramientas para esa obra de arte que va a hacer, hay algo más ahí. Y tú estás en un proceso, has venido fabricando tus herramientas y eso tiene, digamos, una vuelta a una raíz que uno a veces no sabe que estaba, pero está ahí. Entre más se mete, más se da cuenta que estaba, ¿no? Desde siempre. ¿Y tú Mm. estás fabricando tus herramientas o has estado fabricando herramientas? Sí, sigo fabricando herramientas. Sí, creo que hay una parte del proceso creativo. Yo lo he descubierto ahora con las marionetas, me puse a hacer marionetas. Bueno, te presento ¡Ay, qué bonito! a... Ahí se quema un poquito con la luz, voy a bajarla. Sí, ahí está. Bueno, esta es Eva y es una ratoncita tallada en madera y aquí es marioneta, ¿vale? Claro, Ahí no se va a ver demasiado bien, pero bueno, esta es Eva. Bueno, Ada Eva, o sea. Y bueno, empecé con la talla de la madera, porque bueno, yo soy de familia de carpinteros, o sea, dos tíos míos eran carpinteros, mi padre también trabajó algo en carpintería. Entonces, bueno, yo de niño me hacía mis propios juguetes con los taruguitos de madera que me pasaba por la carpintería de mi tío, me metía así en el jersey, me metía todos los taruguitos y me iba corriendo a casa. Y luego yo con las herramientas de mi padre hacía mis juguetes, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre me ha marcado el crear el crear los medios, ¿no? El crear los juguetes, no solamente comprarlos, sino poderlos crear. Y creo que hay una parte dentro del artista, del espíritu creativo del artista, creo que de todos los seres humanos, particularmente, o sea, realmente lo siento que es así, que tenemos esa necesidad de transformar el mundo, pero a la vez las herramientas, cuando son fabricadas por otros, las tenemos que adaptar a nosotros mismos. Eh, Hay algo de manipulación en las herramientas que consiste en eso, en hacerlas propias, porque es como transmitirles parte de tu alma a esa herramienta para que sea una extensión tuya, ya sea un pincel, sea un lápiz, sea una virome, sea lo que sea. Es una herramienta que transmite parte, o sea, transmite tu esencia, con lo cual se ve impregnada a través de de esa experiencia artística creativa, ¿no? Y bueno, yo me encontré con que no tenía herramientas, además, para poder tallar, como acá donde estaba no encontraba las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues agudicé ingenio y dije, bueno, pues me meto a hacer mis propias herramientas de corte y demás. Y es una experiencia que es súper gratificante y a mí me ha encantado. Y bueno, sigo haciendo mis pequeñas herramientas.
Es maravilloso, lo voy escuchando y algo conozco del tema herramientas, pero bueno, eh, el tiempo es muy tirano De y vamos hecho, llegando así al final y voy a compartir una poesía de Adriana Treco, La Edad del Agua, y dice Déjà vu: extravié mi nombre abrazada a la luna, en libertad sin puntos y en las heridas del carbón. Escribí mi nombre en versos de agua y por el camino de la lluvia alargué mis dedos. Desnudez ebria, cuerpo de menta, ya había sido. Tiene que ver un poco con lo que estabas contando, y eso es maravilloso porque no estaba armado, se va armando solo, la vida misma lo arma. Y bueno, ha sido para mí un verdadero placer poder hacer esta entrevista como cada una de las que ya hemos realizado, poder reencontrarme contigo y charlar aunque sea a través de la virtualidad. Así que te invito también a despedirte de nuestro público y ese ya será el cierre. pues muchas gracias. Realmente estoy encantado de este reencuentro porque realmente mientras hacía las herramientas también me acordaba mucho de vosotros, del Sanjo, porque surge de ahí, ¿no? Hay un lazo emocional de corazón y de alma con todos ustedes enorme, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la entrevista. Espero que todo tu público haya disfrutado, pueda disfrutar de esta entrevista y que, bueno, seguimos en contacto y seguimos siguiéndonos a través de las redes. Nos vamos siguiendo.